Padre Celestial, tú eres para nosotros fuente de sabiduría, fuente de poder, fuente de inteligencia, de ciencia, de toda arte, Señor mi Dios. En ti lo tenemos todo. En ti somos sabios, somos inteligentes, Señor. En ti tenemos todo el conocimiento que necesitamos para nuestras vidas. Hoy te alabamos porque nos permites estar delante de ti en esta oración y en este tiempo. Hoy te agradecemos por ser tus hijos, a quienes tú escogiste para derramar sobre ellos tu gracia y tu bendición. Permítenos entender a través de tu palabra, Señor, lo que es la sabiduría que nosotros tantas veces hemos pedido para nuestras vidas. En el nombre de Jesús se lo suplicamos. Amén. Bueno, hay una interrogante que tenemos que hacernos nosotros continuamente y es: ¿debemos solamente pedir sabiduría? En la imagen tenemos el reflejo del rey Salomón, quien pidió sabiduría cuando empezó a ejercer su reinado sobre el pueblo de Israel. Y Dios no solamente le concedió sabiduría, sino también le concedió riquezas, fama, poder. Ahora, como hemos estado estudiando la Biblia, hemos estado aprendiendo diferentes estrategias y metodologías para estudiar la Biblia, pues también tenemos que partir de una metodología. En primer lugar, hacer un análisis de la pregunta que se ha formulado, acudir a la Biblia, buscar en ella la información, revisar el contexto bíblico. Hay que precisar muchos conceptos y eso lo podemos hacer gracias al diccionario. Tenemos que comparar diferentes versiones bíblicas, hay que hacer análisis de los textos y, como toda metodología, debemos llegar a una síntesis para dar respuesta a la pregunta que se ha formulado. Entonces, siguiendo esta metodología que tenemos aquí, vamos a analizar primero que todo la pregunta. Y la pregunta es: ¿debemos solamente pedir sabiduría? Y aquí hay tres palabras resaltadas en rojo. Primero que todo, debemos. Es decir, ¿es una obligación? ¿O lo queremos hacer? ¿O lo podemos hacer de vez en cuando? Ahí me vendría un primer interrogante. Solamente, esa palabra solamente excluye cualquier otra posibilidad similar o complementaria a la sabiduría. Y la otra, ¿qué es sabiduría? Realmente tratar de entender qué es sabiduría desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista del diccionario secular. Entonces, como ya tenemos una idea más o menos de lo que se pretende responder en este interrogante, vamos a seguir con la metodología y recordemos lo que dice Santiago 1:5. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Aquí no está diciendo, en la epístola, no está diciendo que todos tienen falta de sabiduría. No está diciendo que todos pidan sabiduría. Está diciendo: si alguno de vosotros, es decir, habrán algunos que tienen sabiduría de Dios en esos momentos, pero si de entre la multitud hay alguno que considera que tiene falta de sabiduría, pues la pida a Dios. Ahora, pedir algo que yo no entiendo es complicado. Por eso es necesario entender qué es la sabiduría para poder pedir correctamente a Dios. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora es ayudarnos con la Biblia para buscar esa palabra sabiduría directamente en la Biblia. En esta ocasión vuelvo a recurrir al portal de la Biblia y aquí voy a escribir la palabra sabiduría para ver qué encuentro en la Biblia con respecto a esa palabra tan interesante. ¿Lo voy a entender? Y me aparecen 248 referencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que hablan acerca de la sabiduría. Empiezo a hacer una exploración rápida de todas estas citas bíblicas y después de haber hecho una exploración de todas ellas, capta mi atención el Éxodo 31, versículo 3. Dice: y lo he llenado
del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Aquí hay 4 palabras muy interesantes: sabiduría, inteligencia, ciencia y arte. Entonces, como ya tengo aquí esa parte, yo puedo hacer una revisión en contexto y puedo buscar en otras traducciones también. Cualquiera de las dos voy a buscar en otras traducciones. Y aquí tengo en diferentes versiones bíblicas los mismos términos: sabiduría, inteligencia, entendimiento, conocimiento, arte, capacidad creativa, sabiduría, capacidad, habilidad para la construcción del santuario y todo lo que contiene, sabiduría, inteligencia, capacidad creativa, destreza, talento, pericia, habilidades extraordinarias, sabiduría. Mire cómo aquí los términos juegan con sinónimos, pero en concreto hay 4 palabras que debemos buscar en el diccionario: sabiduría, inteligencia, ciencia y todo arte. Pero no solamente busquemos eso, sino busquemos el contexto. ¿Quién está hablando y a quién le está hablando? Entonces regresamos y ahora vamos a leerlo en contexto. Es decir, vamos a leer los versículos anteriores y que complementan esta frase. Y dice en Éxodo 31, versículo 2 al 4, mira: yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Puedo hacer una lectura rápida del capítulo y aquí lo tenemos, el llamamiento a estos hombres. Entonces fue un llamado que se les hizo a ellos para la construcción del tabernáculo de Dios. Dice en el versículo 6, he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que he mandado. ¿Hacer qué? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Tenían que hacer el tabernáculo de reunión, tenían que hacer el arca del testimonio, el propiciatorio, todos los utensilios, la mesa, sus utensilios. Todas estas cosas tenían que hacerlas. Entonces no era solamente destrezas artísticas, necesitaban también inteligencia, necesitaban también sabiduría, necesitaban ciencia. Todo eso lo necesitaban ellos para hacer de acuerdo con lo que Dios había establecido que se debía hacer y cómo se debía hacer todos los elementos que hacían parte del tabernáculo de reunión. Entonces ya como que tenemos una idea de esas 4 palabras enmarcadas en la construcción de un tabernáculo a la medida de Dios, como Dios lo decía y como Dios lo desea. Entonces ya teniendo ese panorama, lo hemos buscado, entonces vamos a mirar esas mismas 4 palabras de Éxodo 31, sabiduría, inteligencia, ciencia y arte. Las vamos a buscar en el diccionario. En primer lugar vamos a buscar qué es sabiduría y pues obviamente tenemos que explorar diferentes diccionarios. No podemos estar con un solo diccionario tratando de entender una palabra, porque a veces los diccionarios son muy sintéticos, son escasamente unas palabras que de pronto no nos dan el conocimiento que requerimos. En ese diccionario dice: la sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. Mire cómo la sabiduría parte de una persona que tiene muchos conocimientos, pero esos conocimientos que tiene los utiliza prudentemente y sensatamente. Dice que la sabiduría se desarrolla con el tiempo, a partir de las experiencias propias y ajenas y de la observación y la reflexión sobre la vida. Humanamente, la sabiduría se adquiere con la medida de los años. Por eso se dice que los abuelos, las personas de mayor edad, tienen mayor sabiduría. Sus vivencias, sus experiencias les han llevado a tener un conocimiento
que lo utilizan en una forma prudente y sensata. Revisemos entonces ese término que es prudencia y que es sensatez para que tengamos más claridad sobre lo que estamos hablando. La prudencia es la capacidad del ser humano de medir las posibles consecuencias de los actos y actuar responsablemente. La prudencia implica actuar de manera justa y con cautela, respetando la vida y la libertad de los demás. Por ejemplo, mirar hacia ambos lados al cruzar la calle, eso es señal de una persona prudente. La prudencia está siempre orientada a la acción. Una persona que actúe de manera imprudente es posible que ponga en riesgo su vida y la de los demás. Y aquí vamos a hablar un poquitico sobre lo que es ser prudente. Debemos ser prudentes en la forma como respondemos preguntas, en la forma como respondemos el ataque de las personas. Debemos ser prudentes en no tentar a Dios, porque hay quienes son bastante imprudentes y ponen a Dios en una situación bastante difícil. Hay quienes en determinado momento dicen, no, es que Dios está conmigo, entonces yo voy a meterme en un barrio bien peligroso para demostrarles que Dios está conmigo y nada me va a pasar. La sabiduría nos indica que nosotros debemos ser prudentes, luego debemos evitar ese tipo de experiencias. Si no evitamos ese tipo de experiencias y por el contrario nos metemos en un lugar bastante peligroso, estamos siendo imprudentes y estamos por otro lado tentando a Dios mismo. Entonces, revisemos cómo la sabiduría implica prudencia, no solamente en el decir, en el hablar, sino en el reaccionar y en el actuar continuamente. Prudencia en la toma de decisiones, prudencia en el actuar continuamente en la vida. Eso es importantísimo que tengamos claro ese término dentro del léxico que nosotros manejamos. Por el otro lado, miren cómo la sabiduría no solamente es prudencia, sino que también es sensatez. El término sensatez es aquel que hace referencia a la capacidad que tienen los seres humanos de actuar racionalmente, guiándose por el sentido común y por la utilización de la verdad. Una persona sensata es aquella que no solo dice la verdad de manera honesta y correctamente, y diríamos prudentemente, sino que además se maneja en su vida de acuerdo al sentido común, a la razón, no dejándose llevar por emociones incontrolables como el odio, la amargura, la pasión o la violencia. Si analizamos un poquitico lo que le pasó al rey Salomón, podremos entender cómo él actuó prudentemente y sensatamente, es decir, actuó con sabiduría en todas las circunstancias que le rodearon, y específicamente aquella en la cual dos madres se enfrentaron por un bebé y él tuvo que tomar una decisión actuando con sabiduría, prudencia y sensatez. No se dejó controlar por las emociones, no se dejó controlar por las circunstancias que estaba viviendo en esos momentos, sino que utilizó su conocimiento del ser humano, eso es importantísimo, para obrar en esas circunstancias. Y por eso él tomó la decisión de cortar al bebé en dos partes, porque él conocía realmente cómo iba a orar la mujer que era la verdadera madre de ese bebé. Allí hay sabiduría, hay una prudencia, hay una sensatez que está basada en un conocimiento que se tiene del ser humano. La inteligencia, estamos hablando por un lado sabiduría, hablemos ahora de la inteligencia. La inteligencia es como la capacidad que nos permite adaptarnos a situaciones nuevas para sobrevivir y solventarlas con éxito. Para la biología, la inteligencia es un rasgo individual. Distintas personas responderán de forma diferente ante una misma situación, pero esta capacidad de adaptación, quizá innata, variará si tenemos una serie de conocimientos y herramientas previas que nos permitan solventar mejor esa situación novedosa. En diferentes circunstancias de la vida,
un grupo de personas que se enfrenta a una misma situación, a un mismo reto, van a obrar de diferente forma. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un nivel de inteligencia desarrollado diferente al de los demás que se encuentran ahí. Por ejemplo, si hay un carro que está en el barro y no puede salir del barro porque está atascado, algunos conocedores de cómo es la situación y qué es lo que se debe hacer en esas circunstancias, utilizarán estrategias para sacar el vehículo de ahí. Otros improvisarán, otros no harán nada. Otros se ubicarán en la parte posterior del carro y cuando el carro empiece a salir de ahí, saldrán totalmente embarrados. ¿Por qué? Porque el nivel de inteligencia que tiene cada uno a través de los conocimientos que ha adquirido, pues le permite responder en una forma diferente ante esa situación. Por otro lado, miremos lo que es ciencia. Sabiduría, inteligencia, ciencia es la tercera palabra. Dice que la ciencia es la suma, el conjunto de los conocimientos sobre la naturaleza, la sociedad y el pensamiento acumulados en el curso de la vida histórico-social. En otros términos, la ciencia siempre estará ahí, estará disponible. Es una fuente de la cual todos los que quieran podrán beber. Los conocimientos existen y los podemos encontrar en libros, los podemos encontrar en internet, los podemos encontrar hablando con las personas. Allí todos esos conocimientos están disponibles y nosotros podremos hacer uso de esos conocimientos para nuestra vida propia. Y la cuarta palabra es el arte. El arte es la actividad en la que el hombre recrea con una finalidad estética un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas, valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. Si bien los cristianos podemos y en algún momento solicitamos sabiduría, también necesitamos desarrollar inteligencia, también podríamos en determinado momento solicitar el arte. Porque fíjense que el arte es un talento, es una actividad, es algo que Dios le concede al hombre y no todos tienen dotes artísticas. Y las dotes artísticas de todos no son iguales. Para unos será la música, para otros será la pintura, para otros será la escultura y todos ellos harán cosas hermosas a partir de la materia, de la imagen o del sonido. Revisando estos 4 conceptos podemos sintetizar en este gráfico que tenemos aquí. La ciencia como base de esa pirámide, es decir, todo ese cúmulo de conocimientos históricos, sociales, culturales, políticos que existen, son la base de todo ello. Y la inteligencia es de aquellas personas que utilizan la ciencia, que utilizan el conocimiento para solucionar sus propios problemas, para enfrentar las situaciones cotidianas. El ser humano es inteligente, el ser humano tiene conocimiento, el ser humano tiene ciencia. En el caso del cristiano, es interesante que el cristiano esté evaluándose a sí mismo si es una persona que tiene falta de sabiduría o por el contrario Dios le ha concedido sabiduría como se la concedió al rey Salomón. Porque no todas las personas, no todo ser humano tiene sabiduría. Algunos llegan hasta el nivel de la inteligencia, son muy astutos, son muy inteligentes, son muy recursivos, pero son imprudentes y son insensatos. Es decir, les falta la sabiduría. Y el llamado de Dios para nosotros es ese. No nos quedemos en la inteligencia, en mucho conocimiento. No nos quedemos ahí en que todo lo conocemos, sino subamos ese nivel superior dado por Dios al hombre y es obrar con prudencia, con sensatez, utilizar el conocimiento que tenemos, utilizar la inteligencia para obrar rectamente. Y complementario con todo ese triángulo, toda esa pirámide, está el arte, esa oportunidad de nosotros sacar unas dotes artísticas siempre para glorificar a Dios. Si bien el tabernáculo de reunión tenía
una belleza artística sin igual, fue porque así Dios lo quiso y proveyó esas dotes artísticas en estos hombres para que las cosas se hicieran como Dios había deseado que se hicieran esas cosas. Después de haber analizado la pregunta, después de haber buscado el término de sabiduría, entender la diferencia entre sabiduría, inteligencia, ciencia y arte, ahora sí podemos concretarnos a responder esa pregunta. ¿Debemos solamente pedir sabiduría? Y volvemos a revisar lo que dice Santiago 1:5. Si alguno de vosotros, y la pregunta es para ti en ese momento, ¿tienes falta de sabiduría? ¿Actúas con insensatez? ¿Actúas imprudentemente? ¿Hablas imprudentemente? ¿Hablas y actúas imprudentemente? Si es así y en esa autoevaluación notas que tienes falta de sabiduría, pídela a Dios. Ahí sí, con un conocimiento de qué es sabiduría que es superior a la inteligencia. ¿Por qué? Porque Dios da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Aquí hay una promesa muy interesante. Si tú pides sabiduría, entendiendo lo que es la sabiduría y para qué la vas a utilizar, entonces la pides y la promesa es que Dios te dará la sabiduría. Podemos responder a esa pregunta. No solo pida sabiduría, sino también construya conocimiento. Y esa construcción de conocimiento, esa inteligencia, se desarrolla cuando tú estudias autónomamente. No necesitas ir a una universidad, no necesitas ir a un instituto para estudiar. No necesitas ir a un lugar de esos para adquirir inteligencia, para adquirir conocimiento, para construir tu vida con base en el conocimiento. ¿Cuántos cristianos hay en estos momentos que se aíslan del conocimiento? No quieren conocer nada y no están enteramente preparados para toda buena obra. Los llaman de un empleo y no saben nada. Actualmente, con los avances de la tecnología, si una persona se queda atrás, no construye conocimiento, pierde oportunidades de empleo, pierde oportunidades de enfrentar el mundo en que vivimos. Actuemos con sabiduría, con sensatez, con prudencia, pero desarrollemos esa inteligencia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. La inteligencia está dada porque nosotros tenemos neuronas que nos permiten asimilar la ciencia, construir conocimiento en nuestras vidas para utilizarlo en la solución de los problemas cotidianos que nos enfrentamos. Y partiendo de ese conocimiento, entonces podemos llegar al nivel de la sabiduría, donde la prudencia, la sensatez nos acompañarán en los actos y en las palabras que nosotros debemos proferir continuamente como cristianos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios no solamente que nos dé la sabiduría, sino que nos coloque en nuestro corazón el deseo de prepararnos, el deseo de conocer, el deseo de aprender, de ser obreros enteramente preparados para toda buena obra. Oremos entonces. Bendito Padre, gracias, porque dice tu palabra que si alguno de nosotros tiene faltas de sabiduría, te la podemos pedir a ti, porque tú la darás abundantemente y sin reproche. Gracias porque reconocemos que en el mundo donde nosotros estamos viviendo necesitamos conocimiento, necesitamos inteligencia, necesitamos actuar correctamente, saber qué hacer ante cada circunstancia, y eso lo logramos en el aprendizaje. Eso lo logramos cuando nosotros nos preparamos para toda buena obra, sea para trabajar, sea para evangelizar, sea para hacer amigos, sea para hacer cosas nuevas. Necesitamos conocimiento y el conocimiento ya está dado. Permítenos ser diligentes en la construcción de conocimiento. Y por encima de eso, Señor, permítenos tener la sabiduría para dar buen testimonio de ser hijos tuyos. Que actuemos siempre con prudencia y sensatez ante los
los ataques de nuestros enemigos y para dar testimonio a nuestros hermanos en la fe. Te agradecemos por esa enseñanza que tú nos das y por la claridad que das a nuestro corazón, de saber que la sabiduría proviene de ti y que aquel, Señor mi Dios, que poniendo todo su capacidad mental en el aprendizaje, tiene de pronto algunas dificultades intelectuales, tú también darás esa bendición a esa persona. Le desarrollarás esa inteligencia, Señor. Pero esto es algo en lo cual nosotros ponemos de nuestra parte el deseo de aprender, el deseo de construir conocimiento, el deseo de agradarte a ti y hacer tu voluntad. Te alabamos por esta enseñanza, te alabamos porque tú estás con nosotros, te alabamos porque tú bendices nuestras vidas continuamente. En el nombre de Jesús.